Capítulo 9. Desafíos existenciales. Si bien nuestra comunidad pudo disfrutar del brillo del sol, sobre la inmensa zona desolada se cernía una nube oscura y pesada, resultado de la angustia colectiva, la desesperación que devastó a los sobrevivientes, la revuelta que se llevó a muchos, en fin, de los trastornos psíquicos causados por aquellos que tuvieron un desencarnamiento violento. Pudimos ver las vibrantes tormentas que producían rayos y relámpagos amenazadores sobre la inmensa cortina casi negra que cubría el paisaje espiritual. La condensación de energías morbosas, similar a lo que ocurre en la atmósfera terrestre con el choque de temperaturas que desencadena tormentas, tornados, ocurrió de manera similar en la inmensa zona devastada. Ciertamente esta psicosfera perturbó a los afligidos sobrevivientes, que más adensaban los oscuros y amenazadores cúmulos. Se convirtió en un círculo vicioso, mentes que emitían ondas oscuras y absorbían los efectos nocivos que flotaban en el aire. La emoción de la ternura y de la compasión me invadió y me dejé llevar por las gracias de la oración en favor de esa sociedad atormentada. Llegó el momento de volver al trabajo. Todos estábamos marcados por el buen humor, por la alegría que proviene del servicio fraterno de amor al prójimo, y nuestro camino fue del mismo modo en que habíamos llegado bajo el mando de nuestro benefactor. Una vez que llegamos a la región de nuestro destino, inmediatamente pasamos al programa de asistencia espiritual a los hermanos del Carrero Udagonia. Pronto me llamó la atención un espíritu femenino que estaba bajo terrible dominio por otro masculino, que aparecía con una apariencia terrible y la estaba explotando psíquicamente de manera cruel. Totalmente loca y atrapada por restos carnales, la mujer atormentada se debatía entre las sensaciones de avanzada descomposición cadavérica y el doloroso requerimiento al que era sometida. Pudimos ver al torturador que la explotaba emocionalmente, llevándola a continuos ataques de gritos, blasfemias y locura. Mientras la contemplaba pegada al cuerpo que intentaba levantar, tal vez pensando en escapar de la dolorosa situación, se nos acercó una anciana incorpórea que, llorosa y angustiada, nos pidió ayuda informándonos que era su madre. Inmediatamente, hizo un retrato biográfico sintético de la infortunada mujer. Mi hijita comenzó entre lágrimas de resignación y voz débil fue vendedora de ilusiones. Se hizo profesional a los 14 años, cuando se casó, según nuestras costumbres, con un hombre de apariencia respetable y carácter vil, mucho mayor que ella. El matrimonio estuvo lleno de alegría, sin embargo, después de 2 meses, él la llevó a un burdel de lujo en su propiedad, donde chicas inexpertas y soñadoras vendían sus cuerpos en voluptuosas pasiones. Hizo una pausa, se secó las lágrimas y luego continuó su narración. Mi niña fue incentivada a la explotación carnal. Recibió cuidados adecuados para el comercio del que iría a participar, se sometió a una cirugía para evitar el embarazo y fue entrenada en un tipo de baile muy seductor. Con el paso de los días y los meses, se hizo tan famosa como cínica y libertina, atrayendo a la casa festiva a fanáticos de la sensualidad atormentada. Con un desgaste natural, resultado del abuso y la necesidad de venderse cada vez más, cayó en lamentables conductas sexuales aberrantes y, para ello, comenzó a consumir terribles drogas. Visitada más de una vez por mi ternura, ya que su padre había muerto poco después de la locura a la que ella se entregaba, disgustada, por el choque con la religión que profesábamos, ya que somos musulmanes austeros, le advertí sin cesar, sin conseguir la más mínima consideración o respeto. Finalmente, pareciendo cansada de mis consejos, en un momento de total desequilibrio, me expulsó de su burdel de la lujuria, siempre regentado por el maldito explotador, su propio marido. Mi hija se había vuelto loca por una enfermedad que yo no podía entender.
De un momento a otro se transformó, volviéndose tigresa y agresiva, peligrosa y malvada, complaciéndose en asustar a los sirvientes e incluso a algunos de los clientes, quienes lamentaban sus frecuentes cambios de personalidad, que los hacían incómodos en el vil connubio al que se entregaban. Sin que nadie supiera lo que estaba pasando, empezó a perder peso, a consumirse, como si estuviera siendo vaciada de sus energías por una fuerza extraña y maligna que siempre fue cruel. Los dolores morales fueron mayores que mi frágil resistencia, y al no poder soportar las continuas angustias, debido al inmenso amor dedicado a mi niña, morí de un infarto. Ella permaneció en silencio, entristecida, mirando a su amado espíritu, todavía víctima de su verdugo. Por favor, ayúdala, rogó con las manos juntas y casi arrodillado, lo que inmediatamente impedimos. Un ser demoníaco la tomó y la deshonró de aquellos días lejanos de aberraciones. No cabía duda de que la joven bailarina había atraído a un terrible amante de otra existencia que se había adherido psíquicamente a ella estando en el cuerpo físico, celoso de la conducta que se permitía, comenzando a explotarla en encuentros sexuales casuales y pervertidos, usurpándole las energías emocionales y, no pocas veces, tomarlas en terribles arrebatos obsesivos. Al examinar la psiquis de la perseguidora, pudimos percibir los clichés mentales de las aberraciones más impactantes, la rebelión hacia la muerte que la había dominado durante el tsunami, amenazando la posibilidad de que explotara sus energías. Tan profundos eran los vínculos entre uno y otro, periespíritu con periespíritu, que se aferraba como un molusco a la concha que porta, amenazándola perversamente. Me acerqué a la desafortunada mujer y le apliqué energías balsámicas y calmantes, enviándola a un ligero letargo. Mientras tanto, la madre rezaba las sutras del Corán, dominada por una emoción comprensible y que acompañando nuestra terapia. Cuando logramos que el espíritu se durmiera, comenzamos a desenredar sus vísceras orgánicas, lo cual logramos con la ayuda y bondad de Abdul que vino a nuestro rescate. Las dos entidades, estrechamente vinculadas, nos recordaron un caso de psifopagia espiritual. El malhechor gritó alucinando por temor a perder la presa que había explotado durante algunos años, mientras Abdul le hablaba con ternura y energía sobre el crimen que estaba perpetrando, informándole que la lamentable explotación había llegado a su fin en esa oportunidad. Cuando la muerte los separaría y él tendría que afrontar las dañinas consecuencias de su crueldad. Lo más adecuado era ponerlo a dormir también, para brindarle un recurso de liberación, cuando ella pudiera aportar pensamientos y sentimientos renovados, ya que la atracción mantenida era resultado de su comportamiento que facilitaba la perfecta identificación entre el chakras coronario y sexual de ambos, como si se tratara de un enchufe con el toma corriente. Las leyes divinas nunca recurren a los recursos de las exigencias comunes a las criaturas humanas que se complacen en hacer justicia a través de las desafortunadas concepciones a las que se adhieren. Nadie puede permitirse el lujo desafortunado de recuperar deudas morales y espirituales, colocándose en la posición de víctima, que nunca existe, porque, si así fuera, estaríamos ante lamentables fallos en los códigos de la justicia divina. Los propios mecanismos de reparación forman parte de las leyes superiores de la vida, que nunca fallan. Sin embargo, el orgullo y la intemperancia de quienes se consideran perjudicados, pronto toman posiciones de vigilantes y se aprisionan en fuertes redes de crímenes desconocidos por la sociedad, pero nunca ignorados por la realidad que siempre tendrán que afrontar. Cuando la madre notó que su pequeña hija dormía relativamente tranquila, a pesar de algunas agonías naturales, como resultado inevitable de las construcciones mentales almacenadas en el inconsciente y de las emanaciones morbíficas del adversario que permanecían ligadas, sonrió feliz y trató de abrazarla.
Para mí, este fue un caso muy especial, ya que era la primera vez que observaba el fenómeno de obsesión que comenzó durante la vigilia carnal y continuó más allá de la muerte, sin ningún cambio por parte del implacable perseguidor. En estos lamentables sucesos, el verdugo sufrió también las contingencias vividas por su víctima, en torno al proceso de desencarnación. Explotada por el vengador, ella lo intoxicó, aunque sea inconscientemente, con emanaciones de desesperación y pérdida del fluido vital, animal, de la situación física, que fue absorbida por el enemigo. Abdul proporcionó una camilla y amigos cooperativos para transportar a ambos espíritus al lugar apropiado designado para ellos, considerando la especificidad del suceso. Conmovida por la felicidad que disfrutaba, la madre nos expresó sus sentimientos de gratitud, besando inesperadamente nuestras manos, lo que nos dio mucha vergüenza, considerando que éramos los más beneficiados. La obsesión siempre presenta ángulos que nos sorprenden, debido a las organizaciones mentales y espirituales de cada criatura, variando por tanto de un individuo a otro. La observación de este inquietante fenómeno nos invita siempre a reflexiones certeras sobre la conducta interna del ser humano, que siempre proviene del campo mental, irradiando en todas direcciones, produciendo sintonías compatibles con su equivalencia con otros campos vibratorios y zonas que proporcionan vínculos de afinidad. Cuando las criaturas comprendan que son responsables de todo lo que les concierne, los comportamientos individuales y colectivos seguramente cambiarán, eligiendo aquello que conduce a la armonía y a la felicidad, aunque sea con esfuerzo, en lugar del placer agotador de un momento con sus inquietantes consecuencias a largo plazo. En su ilusión orgánica, sin embargo, prefieren la embriaguez del goce malsano hasta el agotamiento, sin responsabilidad alguna, abrazando ideas absurdas de encontrar soluciones milagrosas cuando se manifiestan las consecuencias aterradoras, que son inevitables. No es de extrañar que las personas recurran al espiritismo y a la mediumnidad, buscando una solución milagrosa a los problemas que crearon y quieren ver resueltos, incluso sin su contribución sacrificial. La existencia en el cuerpo físico es una oportunidad de aprendizaje que la vida otorga al ser espiritual en su proceso de crecimiento interior, proporcionándole los recursos adecuados para que la llama divina que existe en cada uno alcance la plenitud. Según la forma en que cada uno se comporte en el rol, irá sembrando los sucesos del futuro, que deberá afrontar, para recuperar y corregir lo dañado. Cada reencarnación es una sublime concesión divina para la construcción bienaventurada de la inmortalidad personal. Bendita escuela, la tierra es la hermosa fortaleza en la que todos nos perfeccionamos, quitándonos el pesado tejido vaquero del primarismo, que impide brillar el diamante estelar del espíritu que somos. Los golpes del proceso evolutivo se encargan de liberarnos, permitiendo que las facetas modeladas por el dolor y afinadas por el amor reflejen una belleza sideral. Dondequiera que estuviéramos podíamos notar las diferencias de comportamiento entre los afligidos, indicando una mayor cantidad de desesperación o equilibrio, lo que nos permitía ayudarlos con mayor o menor eficiencia. Sin embargo, no todas las personas a las que buscábamos ayudar lograron liberarse, tan fuertes eran los lazos de la sensualidad de la vida orgánica, lejos de cualquier tipo de creencia en la supervivencia del espíritu. Ya no era posible divagar mentalmente, porque el noble líder nos llamó al servicio, considerando que seguían ocurriendo nuevas desencarnaciones y que los ataques de entidades animalizadas continuaban. La visión de los sucesos post-mortem sorprenden incluso a quienes, como nosotros, llevamos un número importante de años en la erraticidad. La vida física disfraza en la apariencia al espíritu que hábilmente se enmascara, tratando de demostrar lo que quisiera ser, pero hacen todo lo posible para evitar transformarse internamente para bien.
Sin embargo, la realidad que la caracteriza la desmitifica durante el proceso de desencarnación, ocurriendo como cada persona es y según sus posibilidades de recuperación y reequilibrio. Los paisajes, por tanto, próximos al borde de la tumba, suelen ser aterradores, a excepción de aquellos que acogen a espíritus que se esfuerzan por vivir según las normas del deber, el respeto a los demás y a la vida, incluso sin ninguna afiliación religiosa. Lo importante es la conducta que se experimenta y no la creencia que se adopta. Sin embargo, la religión, liberada de la ignorancia, desprovista de fantasías y supersticiones, caracterizada por la lógica y la razón, es una vía sublime de acceso a la plena libertad, que proporciona lucidez e iluminación, ayudando al viajero a contribuir mejor a favor del propio éxito en la jornada hacia la inmortalidad. Sin embargo, no hubo tiempo para más reflexiones y, al ser llamados a trabajar, nos ofrecimos felices y voluntarios para el servicio establecido.